Son las 6:25 de la mañana y agradecemos profundamente su sintonía durante el transcurso de esta hora y media. Todavía nos queda media hora de programa y quisiéramos ahora presentarles nuestra entrevista del día de hoy con la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. Muchas gracias, señora Jiménez, por acompañarnos tan tempranito en la mañana. Muchas gracias, Caro. Buenos días, Edith. Muy buenos días. Contenta de estar aquí tempranito con ustedes, que siempre madrugan. Sí, madrugamos bien temprano, así es. Así es. Bueno, quizás sería bueno, usted llega al Ministerio de la Mujer, hay algunas cosas que se han anunciado, por ejemplo, la inclusión de nuevas casas de acogida y demás. El tema de sobre todo de la violencia en perjuicio de las mujeres es una constante en República Dominicana y de la reivindicación de derechos que tienen que ver con las mujeres. Entonces nos gustaría de entrada preguntarle qué encontró y qué se ha hecho hasta el momento en términos, digamos, relevantes de cosas puntuales que puedan cambiar o incidir en la política del Estado frente a este importante conglomerado. Muchas gracias, Edith. Nosotros encontramos un Estado que a los temas de las mujeres y a los temas de violencia de género e intrafamiliar no tenía, digamos que una política integral para dar respuesta. Lo encontramos en lo que tiene que ver, repito, con violencia, pero también en otros temas que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres. En el caso de la violencia de género e intrafamiliar, protocolos que no se cumplían y servicios muy limitados para atender los casos que se presentaban por un lado y por otro lado también, digamos que unas acciones de prevención que no se correspondían con lo que estaba aconteciendo en el país en términos de esta problemática. ¿Qué hemos hecho desde que llegamos, desde que inició esta gestión de gobierno? Y quiero decirlo por instrucciones muy precisas del presidente Luis Abinader, que al momento de hablarnos de ocupar esta función, lo primero que nos pidió fue prestar mucha atención al establecimiento de una política integral que dé respuesta a esta problemática. Entonces, desde que asumimos, trabajamos en la elaboración de un plan integral para una vida libre de violencia. Y en ese plan se establecen las políticas públicas que vamos a implementar para la prevención, para la atención y para un componente, Edith, Carolina, que no se trabajaba en el país, que tiene que ver con la reparación. Igualmente, ese plan integral aborda también la necesidad de la parte de la sanción. Y trabajamos entonces en los primeros meses en la elaboración del plan y en la elaboración de un proyecto de ley integral que ya le fue entregado al presidente de la República, como anunció él el pasado 27 de febrero, y que está en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo en una revisión técnica para ser remitido al Congreso. Ese plan integral entonces establece también una ampliación de los servicios de acogida que ofrece el Ministerio de la Mujer, pero también los servicios de asistencia legal, de asistencia psicológica. Y en el marco de esa ampliación de los servicios de acogida a través de las casas de acogidas o refugio, Edith, hemos pasado en estos meses de tener 3 casas de acogida a tener 16. 16 casas. 16. Una de ellas la opera el CONANI porque es una casa especializada para menores, para niñas que están en condiciones de violencia extrema, y el resto, las 15, operándola el Ministerio de la Mujer. De estas 15 hay una que está en proceso ya final porque es una construcción del Ministerio de la Mujer y estamos a la espera de que nos la terminen de entregar, pero estamos listos con todo lo que se necesita para que también empiece a operar de inmediato. Pero igualmente nos encontramos con que la situación de violencia no solo requiere de tener centros para llevar a las mujeres cuando su vida está en riesgo, sino que muchas de esas mujeres, la gran mayoría, al mismo tiempo están en condiciones de pobreza y de mucha vulnerabilidad económica. Y en ese sentido también, en este gobierno, por primera vez, las mujeres que son víctimas de violencia y que están en condiciones de vulnerabilidad
social y económica reciben una asistencia del Estado Dominicano, la más alta que ofrece el Estado Dominicano en toda su plantilla de asistencia social. Me gustaría algunos detalles de eso, pero antes, para que el café no se enfríe. ¿Usted toma café? Ay, por supuesto. Ah, pues aquí nos van Toda a la brindar vida. cafecito a esta hora de la mañana. Toda la vida. Sí, Muchísimas gracias. Toda la vida. ¿De dónde es usted, Mayra? Gracias. Del este del país, Del entre San este, Pedro de Macorís y la Altagracia. Pedro Macorizana. Sí, señora, del este igual pues que mira, usted. vecina mía. Sí. Digo que yo soy del De centro. la entonces- pujante región este del país. del Yo, país. yo un día haré una Pujante encuesta. región este. Yo Sí. un día haré una encuesta usando el hashtag del programa. Lo voy a Sí. hablar con Uchi, que siendo del Cibao a lo mejor me apoya, para ver qué es lo que le pasa a la gente del este, porque aquí hay una ceibana que cree que eso es un mérito en sí mismo. Yo también Ella- lo creo. Ella anda ¿Usted cree? como que Dígale ser Edith, que ceibana- todo lo bueno que ha tenido este país inició por el este. Así es. Eso es así. De hecho, el sol sin lugar comienza a por allá. duda. El sol Bueno, comienza por allá. Y se nos salvaron los santiagueros por el COVID, porque nosotros íbamos camino a quitarle ese lugar a Santiago, de tener, por ejemplo, una de las provincias que más aporta al fisco, ¿no? Así mismo. Mayra, Muchas gracias. cuando llegas al Ministerio de la Mujer, ya habías trabajado mucho con temas relacionados, venía del ámbito de trabajar, digamos que por la reivindicación de derechos de las mujeres y demás. Así es. ¿Y qué encontré entonces cuando llegué? ¿Y qué empezamos a hacer de inmediato? Miren, el Ministerio de la Mujer ya en su equipo técnico legal ha trabajado en 33 iniciativas legislativas para la ampliación de los derechos humanos de las mujeres. Ah, Y lo que tiene- 33. 33 ¿Qué van? iniciativas legislativas que van desde todo, Edith. Tienen que ver iniciativas legislativas que tienen que ver con mejorar, por ejemplo, la ley 2497, iniciativas legislativas que tienen que ver con impulsar una ley para la protección de las trabajadoras y los trabajadores, porque los hay también domésticos en el país, para poder viabilizar, ¿no?, los derechos que le confiere el convenio 189 de la OIT. Te decía que trabajamos en esa ley integral, que ya ese proyecto de ley fue elaborado. En la reforma, por ejemplo, al Código Penal, el Ministerio de la Mujer hizo propuesta para la mejora de 40 artículos del Código Penal de la República Dominicana en temas que tienen que ver con la vida y los derechos de las mujeres. Entonces hemos estado trabajando en esa revisión de todo el marco legislativo, leyes que algunas requieren actualización por un lado y otras que simplemente no existen y que el Congreso debe abocarse a mejorarla. Pero también cuando llegué al Ministerio de la Mujer encontré que mucha gente solo conocía del ministerio lo relativo a su trabajo para la prevención y atención a la violencia feminicida, a la que mata, a la que hiere, pero no se trataba y no se estaba trabajando a profundidad todo el tema de la violencia económica que afecta a las mujeres, la violencia política que afecta a las mujeres. Sí. Y encontramos también que ese rol rector que tiene el Ministerio de la Mujer de impulsar las políticas públicas para lograr la transversalización era un tema que no se trabajaba tampoco a profundidad. Y nosotras en el ministerio, y nosotros, porque hay algunos hombres también, estamos trabajando para asegurarnos de que lo que está establecido en la Constitución de la República, lo que está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo en términos de transversalizar la política de género en la República Dominicana, empiecen a hacerse realidad. Porque Edith, Caro, en el caso del Ministerio de la Mujer, además de lo que le toca hacer como ministerio, su gran trabajo consiste en trabajar con las demás entidades del Estado para asegurar que haya realmente transversalización. Entonces nosotros hemos estado muy enfocadas en asegurarnos de que este Ministerio de la Mujer, que ya va para 20 años, ¿no?, cumpla su rol, cumpla el rol para el que fue concebido, porque las mujeres tenemos muchos desafíos, hay muchas brechas que cerrar todavía en la República Dominicana. Yo quisiera que hablemos de los intereses y o los grupos que se sienten afectados
cuando se habla de igualdad de oportunidades para las mujeres, pero antes de eso, creo importante, precisamente por lo que usted señala, de que incluso dentro del ministerio había una conciencia más plena de la violencia feminicida, que digamos es la más terrible, pero no es el único tipo de violencia. Igual pasa, yo creo, que con la sociedad, con muchos organismos, con los ciudadanos comunes, cuando piensan en violencia contra la mujer, piensan en feminicidio, no piensan en violencia económica, no es lo primero que le llega a la cabeza. ¿Cómo están las cifras sobre violencia económica, sobre discriminación, sobre desigualdad, que puedan arrojar luz acerca de cuál es la situación de la mujer al enfrentar estos males? Brecha salarial, por ejemplo. Un país que todavía el 23% de sus trabajadoras y de sus trabajadores tenga que cobrar un salario menor cuando desarrolla un trabajo de igual valor, es un país que tiene que revisar sus políticas, las políticas públicas y también las que se implementan desde el sector privado, porque esto no es un tema solamente del sector público, es un tema también que se da en el sector privado. Y ahí hago un paréntesis y quiero comentarles que estamos trabajando muy de cerca con empresas muy importantes del país, impulsando el sello Igualando RD. Es un sello que otorga el Ministerio de la Mujer y el PNUD a aquellas empresas donde se cumple la igualdad. En el país lo tiene, para citar ejemplos, el Banco BHD, con políticas muy afirmativas en favor de las mujeres. Lo tiene, por ejemplo, Seguro Universal. Nosotros acabamos recientemente de firmar con el Banco Popular Dominicano, que se está abocando a ese proceso de certificación. Acabamos de firmar recientemente también con la empresa DP World en Punta Caucedo, pero igualmente firmamos con el Grupo Ámbar. Igualmente también recientemente firmamos hace apenas unos 10 días con Altis. En fin, estamos firmando. ¿Qué tipo de medidas implica eso cuando las empresas es un firman? Es un proceso en el que las empresas con acompañamiento del Ministerio de la Mujer, acompañamiento técnico y del PNUD implementan políticas para garantizar la igualdad. Y esas políticas van desde el hecho de que si es una empresa que en su consejo directivo tiene 6 hombres, entonces habrán 3 mujeres, por ejemplo, mínimo, pueden haber más, pero no menos. Que en los puestos de gerencia igualmente las mujeres participan en igualdad de condiciones, pero son empresas también que reconocen que las mujeres tenemos situaciones especiales que hay que atender, que las mujeres tenemos hijos, que por lo tanto hay que crear un ambiente laborable favorable a eso, que el tema de los cuidados, Edith, Carolina, no es un tema exclusivo de las mujeres y que por lo tanto se abocan a un proceso de capacitación, de formación y de sensibilización y de ofrecer también mayores incentivos a sus empleados hombres para que, por ejemplo, acompañen a las mujeres cuando ellas dan a luz, pero eso tiene que ir acompañado también de ampliar el tiempo para la maternidad y la paternidad responsable, esa licencia que tienen que otorgar las empresas. En fin, son empresas que cuando se acogen a este programa de Igualando RD, se crean los ambientes que garanticen los derechos integrales de las mujeres y que se generen oportunidades iguales para hombres y mujeres, crean condiciones también para que las mujeres se incorporen a esos puestos de trabajo donde tradicionalmente ocupaban los hombres. Pero en el caso también, por ejemplo, de la situación política de las mujeres al interior de los partidos políticos. ¿Qué hicimos nosotros desde que llegamos? Bueno, este no es un tema que se puede abordar cuando inicie la campaña electoral. Es un tema que hay que trabajarlo de inmediato porque necesitamos que las mujeres de todos los partidos políticos, escúchese bien, de todos los partidos políticos, podamos trabajar con ella para que se pongan en condiciones de competir en mejores condiciones que los hombres. Y eso pasa también por una reforma a la ley de partidos políticos que tenemos en el país, y esa está también entre las leyes que te decía que hemos identificado que requieren adecuación para garantizar los derechos de las mujeres. Las oficinas también de género que tenemos en todos los ministerios y las direcciones generales. Estamos trabajando con cada una de ellas para asegurarnos de que en su institución las políticas de género sean transversales y se cumplan. Y estamos también trabajando con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y
con la Dirección General de Presupuesto para asegurarnos que estas políticas afirmativas en el Estado también tienen presupuesto, Mayra, para que puedan implementarse. Mayra, hay dos aspectos así puntuales que tienen que ver con la vida de la gente y que yo encuentro mucho. Por ejemplo, mujeres que están en condición de violencia y que les falta una abogada o un abogado. Así es. Y yo sé que ustedes tienen ese servicio, lo hemos conversado, hay casos puntuales de personas que tienen una situación, van a un tribunal y no tienen para pagar un abogado. Entonces me gustaría que así rapidísimo le dijeras a las mujeres cómo pueden comunicarse y cuántos abogados, abogadas tienen ustedes para este servicio. Y la otra cosa es que me encuentro en las instituciones públicas, porque estamos hablando, por ejemplo, nosotros conocemos el programa que tiene el VHD, que firmó hace tiempo con el tema de igualdad. Eso implica que si una mujer es acosada o se siente acosada sexualmente, por ejemplo, o hay una situación, puede denunciar ante una instancia superior que está clara, no importa que sea el gerente de un banco en una comunidad, puede denunciar sin miedo a que eso tenga una consecuencia. ¿Qué encuentro en las instituciones públicas? Que hay instituciones públicas en este país que no lo tienen claro. Hay instituciones públicas aquí donde, y tengo casos recientes, mujeres que se ven acosadas en un momento determinado y piensan que el salario suyo y la estabilidad laboral depende de ese sujeto que está ahí y que se comporta de esa manera. También hay que decir que muchos funcionarios se han visto expuestos hasta que tenemos aquí en este país casos judiciales por este tema. Entonces me gustaría esas dos cosas puntualmente y de manera rápida, si se está haciendo algo para que las instituciones públicas tengan esa claridad. Y segundo, el otro tema que te preguntaba. Lo que sí tiene, yo le puedo resumir de la siguiente manera. Todos los funcionarios públicos tienen que saber, y lo saben, que si se produce una situación de acoso o de hostigamiento, lo que está en riesgo no es el trabajo de esa mujer. Lo que se pone inmediatamente en riesgo es su propio trabajo, porque este gobierno, el del presidente Luis Abinader, ha establecido claramente que no vamos a tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres y tampoco ningún tipo de hostigamiento y acoso sexual en el ámbito del trabajo. Y decirle a las mujeres que no tengan miedo, que si se presenta una situación en la que están afectadas, que lo denuncien, que vayan al Ministerio de la Mujer y que van a tener acompañamiento y asistencia y que también van a tener apoyo de los funcionarios al más alto nivel, porque esas son las instrucciones que hemos tenido. Y bueno, todos los casos que han llegado los hemos atendido y ha habido consecuencias. La impunidad tiene que terminarse en este país. Y decir también, Edith, que en el sector privado también se presentan situaciones de acoso y de hostigamiento. De hecho, tenemos encuestas que dan cuenta de que un 23% de las mujeres que están en el ámbito laboral de alguna manera han sido víctimas de acoso sexual. Por lo tanto, este es un tema que tiene que trabajarse y decirle también a otras entidades del sector público. El país tiene que abocarse a la ratificación del convenio 190 de la OIT y a establecer normas que garanticen estos derechos. En términos de lo que es la asistencia legal y psicológica también que ofrece el Ministerio de la Mujer a cualquier situación que ésta tenga y que necesite asistencia. Mira, tenemos abogadas muy buenas, por cierto, sí, en todo el país. Tenemos más de 260 abogadas en el Ministerio de la Mujer listas para dar asistencia. Más de 260. Y se han ampliado con la que han entrado a la ampliación de los servicios de casa de acogida. Y cualquier mujer en cualquier rincón del país que tenga una situación, que llame al Ministerio de la Mujer, que marque nuestra línea de emergencia asterisco 212, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y yo les aseguro que en cualquier rincón del país vamos a ir en su auxilio. Mayra. Y repetirlo, Edith, si tienen un caso, llamen, denúncienlo, porque van a encontrar eco en este gobierno, y esa está haciendo la diferencia, porque lo que sucede en estos momentos, que hay tanta información sobre estos casos, no es que hay más casos, Edith, es que la gente está empezando a tener confianza en una gestión
que le da respuesta. Y eso es bueno. Y cada vez Lamento, más Mayra. esperamos más denuncias, no porque los casos sean mayores, sino porque las mujeres empiezan a encontrar respuesta en el Ministerio de la Mujer y en el gobierno dominicano. Entonces, sin ningún temor, hagan sus denuncias que vamos a atender las mismas. Muchas gracias, Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, por habernos acompañado tan temprano en la mañana y haber esclarecido algunas de las dudas que tenemos acerca de cómo va el tema a favor de las mujeres desde el gobierno. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que no tuiteaba desde que salió de la Procuraduría General de la República, lo ha hecho esta mañana. Le decimos de inmediato las últimas informaciones respecto a su situación. Venimos de una vez.